días, muchachos. Les doy la bienvenida a una jornada más de nuestro grupo de estudio de literaturas africanas del Semillero de Investigación Divergentes, licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana. Como ustedes bien saben, llegamos a la séptima edición de esto que estamos haciendo, este trabajo interesante de incursión en unas literaturas africanas contemporáneas principalmente, aunque, pues como hemos dicho en otros episodios, no desconocemos valores esenciales y fundacionales como el caso de Guationgo y otros tantos, Donato, para el caso de otras latitudes. En el día de hoy la exposición estará a cargo de Laura Lisset Mancipe, una amiga entrañable, hace parte del semillero, estudiante de últimos semestres de nuestra licenciatura, quien a bien tuvo ocuparse de una novela deslumbrante, de una novela de origen nigeriano, de la autora Buchi Emecheta. Ella va a hacer una exposición un poco a partir de su subrayado, su lectura personal, como han venido haciendo los demás compañeros, echando mano principalmente de una metodología de análisis hermenéutico a partir de la propuesta que hace Mario J. Valdés. Afortunadamente, Laura, creo que, pues por fortuna, la literatura africana empieza a ser traducida para el caso de América Latina, empieza a llegar esta manifestación simbólica a nosotros, y en este caso llega de la mano de la editorial Alba, una editorial española que tiene una versión en el libro electrónico EPUB y cuya versión impresa data del año 2022. Es una novela, creo, ya Laura nos precisará al respecto, que se escribe principalmente o originariamente en lengua inglesa. Así que Laura, nuestra gratitud de parte del grupo por haber aceptado el reto, por querer ocuparse de esta novela e ilustrar a quienes nos siguen a través de las redes. Ya Laura al final dará fe de aquellas redes en las cuales nos pueden seguir, bien para materiales promocionales o para materiales de más fondo como el que nos ocupa el día de hoy. Bienvenida Laura y bienvenidos todos. Bueno, profe, muchas gracias. Ciudadana de Segunda es una novela de la autora nigeriana Florence Onyebuchi Emecheta, hija de padres de origen Igbo, que se publica por primera vez en 1974 en lengua inglesa, apenas como unos 10 años después de la independencia de Nigeria. Más adelante se va a publicar en conjunto con otra novela de la misma autora que se llama En la cuneta. La misma autora las llama novelas documentales porque narran un poco sobre su experiencia siendo una mujer negra y además inmigrante. Mm, eh, para pues esta presentación, la lectura la hice de, ya el profesor lo mencionaba, de la publicación de la editorial Alba, con la traducción de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera. Bueno, la novela se divide en 13 capítulos que narran desde la infancia de la protagonista Ada hasta el inicio de su liberación como mujer. Cada capítulo parece que nos cuenta un poco los inconvenientes que tiene siendo una mujer negra en su comunidad y también más adelante siendo inmigrante pues en Reino Unido. Bueno, les contaré un poco de los primeros capítulos que narran la infancia. Ada pues es una niña que nace cuando la familia esperaba el nacimiento de un niño. Para la comunidad Igbo, pues el nacimiento de un varón era prosperidad. Entonces ella termina siendo una decepción para la familia desde su nacimiento, ¿no? Sin embargo, es una niña muy curiosa y le interesa mucho la educación, pero pues se le presentan varios inconvenientes porque lo que se hacía en la comunidad era priorizar la educación de los varones. Entonces, bueno, ella tiene que lucharla para, digamos, para poder acceder a una institución. Asimismo, más adelante, para poder acceder a la secundaria, la familia que le había dado un apoyo al inicio en la primaria, pues él lo quita para poder darle el apoyo a su hermano Boy. Entonces, además, adicional a esto, pues la muerte del padre
Entonces, como parte de la cultura, pues ella tenía que pertenecer o tenía que pertenecer a una familia que fuera liderada por un hombre. Entonces ella no podía quedarse con su mamá. Entonces ella lo que hace es trasladarse a vivir en condición de criada con el primo de la mamá. Esto pues también le dificulta el acceso a la educación porque pues tiene que ocuparse de labores del hogar, ¿no? Entonces se levantaba a las 4 de la mañana para poder cumplir con las labores y luego poder asistir a la escuela. Durante esta época, a Ada le surge un sueño, y es que para la cultura Igbo, el Reino Unido era como el acceso a una civilización. Entonces, para muchos, pues el ideal era crecer, educarse y terminar sus estudios en Reino Unido. Entonces, Ada pues se apega a este sueño, que además era vendido como si fuera el cielo, y ella misma lo menciona así, y a partir de ahí se encamina para poder adquirir educaciones en Reino Unido. Entonces ella participa para becas, se las gana, y cuando ha logrado esa primera parte de su sueño, que es pues acceder a la educación secundaria, resulta que la única manera de poder estudiar en una universidad era casándose con un hombre, porque pues ella no podía irse a vivir sola en la casa donde vivía, pues por encargarse de las labores del hogar y lo demás, pues no le daba el tiempo para, digamos, para dedicarse a sus estudios. Entonces ella lo que hace pues es casarse con alguien para, digamos, conseguir ese ascenso, ¿no? Al inicio todo es perfecto, parece que todas las cosas van bien, pero pues ella tiene todavía su sueño de irse para Reino Unido. Y por cuestiones también de género, ella no puede irse de primerazo para Reino Unido. Entonces quien se va es el esposo, Francis, con quien se ha casado, que igual más adelante pues ella va a Reino Unido, ¿no? Y Francis es un personaje muy interesante porque él representa la alienación cultural, diría yo, porque es un hombre que se va a estudiar a Reino Unido y estando allá se da cuenta de que es un ciudadano de segunda también. Entonces ha perdido un poder que tenía en su comunidad por el hecho de ser hombre. Entonces, estando allá, él empieza a darse cuenta de que es un ciudadano de segunda, y entonces se cree la idea de que lo es y empieza a actuar como si lo fuera. Cuando Ada logra llegar a Reino Unido, también pues atravesando un par de dificultades, pero al final lo logra, él la recibe con la siguiente cita. Para que te enteres, mi querida y joven lady, aunque en Lagos valieras como 1.000.000 de publicistas para los americanos, aunque ganaras 1.000.000 de libras al día, aunque tuvieras cientos de criados, aunque vivieras como la élite, desde el momento en que has puesto el pie en Inglaterra no eres más que una ciudadana de segunda. Así que no discrimines a tu propia gente, porque todos somos de segunda clase. A partir de aquí, pues la vida en Londres para Ada, que la había creído como el cielo, empieza pues a hacer todo lo contrario, ¿no? Ella se encuentra con un montón de dificultades. Además de eso, en Francis lo que sucede es que esa pérdida del poder lo vuelve una persona cruel, y lo demuestra con Ada y con sus hijos. Y se presentan pues otras dificultades, ¿no? Más adelante en la novela, pues uno se va a dar cuenta que Ada, además de esas dificultades por parte del esposo,
esto también las otras personas que también hacen parte de minorías que se han trasladado a Reino Unido tienen esa misma alienación y siguen creyendo que son ciudadanos de segunda. Pero Ada va a representar algo muy lindo y es que ella, si bien le toca adecuarse muchas veces a esa idea, siempre está como reticente. Entonces ella constantemente le recuerda a su esposo que, pues que si bien él quiere creerse esa idea, pues ella no se la va a creer y si su sueño pues era irse a Reino Unido a buscar una mejor vida, ella lo va a hacer y va a continuar con su sueño. Y más adelante, esto, pues se le siguen presentando otras dificultades, le cuesta adecuarse al sistema de salud, por ejemplo. El esposo termina pues ejerciendo su poder de diferentes maneras, la maltrata, y hay un momento importante y es que Ada termina escribiendo una novela y Francis, cuando se da cuenta de esto, le quema la novela. Entonces, que ese es como el momento de ruptura de Ada. Cuando Ada se da cuenta de eso, ella ya no soporta más y intenta una separación que también le cuesta, porque pues él la persigue y demás cosas. Pero yo quería mencionar esto porque muy buena parte de esta historia que narra la novela es muy parecida a la vida de Buchi Mecheta, la escritora. Entonces, innegablemente termina siendo una novela autobiográfica, ¿no? Y no solamente por el parecido que tienen las historias, sino también por algunos detalles en la escritura. Una como de las primeras anotaciones que yo hago con respecto a la escritura, que dan como cuenta de esa narración biográfica, es que no solamente se deja entrever un poco la vida de la escritora, sino también que el narrador, por ejemplo, se detiene mucho a reflexionar. El narrador pues está contando la historia y de repente hay 2 páginas de reflexión y son reflexiones que parece que solamente podría ser alguien que ha vivido los hechos que está narrando, ¿sí? El narrador es en tercera persona. Pongo un ejemplo y cito. Ada lo sabía de sobra, pero ¿cómo explicar a esta? Bueno, pero espere, les pongo un contexto. Hay un momento de la novela en que uno de los hijos de Ada se enferma, entonces tienen que llevarlo pues al hospital y una enfermera se le acerca y le pregunta que si es el único hijo que tiene y ella le dice, no, yo tengo una hija y lo dice así como diciendo, pero solamente una niña, como sin importancia. Y la enfermera le dice como, pues es una niña normal, ¿sí? Entonces el narrador se detiene y hace la siguiente reflexión. Ada lo sabía de sobra, pero ¿cómo explicar a esta bella mujer que en su sociedad solo podía asegurarse el amor de su marido y la fidelidad de sus suegros y tenía y mantenía con vida cuantos más hijos mejor y que aunque una niña valiera tan bien como un hijo, un niño valía por 4 juntos? ¿Y cómo contarle que si una familia conseguía dar una buena educación universitaria a un niño, la madre alcanzaría la categoría de un hombre en la tribu? ¿Cómo iba a explicárselo todo? ¿Cómo iba a decirle que su vida dependía tanto de que su hijo sobreviviera? Entonces, me parece a mí que pues este tipo de reflexiones son reflexiones que son como muy cercanas a lo que podría sentirse de ser madre de un hijo y de pertenecer a la comunidad, y entonces hay como una cercanía con esa historia, ¿no? Algo me parece un poco biográfico. Otro detalle que también noto es que esas mismas reflexiones que ella se detiene a hacer a veces sobre asuntos sociales, en medida en que la novela avanza y que el personaje principal, Ada, crece y también crece y se empodera, las reflexiones se vuelven más agudas. O sea, en la infancia,
son reflexiones como si verdaderamente fuera una niña quien estuviera haciendo las reflexiones. Más grande, pues son reflexiones más agudas. Y cito otra vez para ejemplificar. Esta es de la parte de la infancia. Contexto. Hay un momento de la novela en que Ada, siendo niña, debe escaparse para ir a la escuela y pues se inicia una búsqueda con la policía y todo, y resulta que uno de los castigos que se hacía en la comunidad para las personas que rompían una ley era que los ponían a beber algo que era una purga. Entonces era como una tortura casi. Y entonces, después de ese momento, el narrador se detiene y hace la siguiente reflexión. ¿Cómo se reían de sus propias bromas esos hombres horribles y cuánto asustaban a Ada? Ma siguió bebiendo con los ojos cada vez más abiertos. Ada estaba atemorizada y empezó a llorar, y Pa, que casi no había dicho nada, rogó al policía que parara. Le dijo que ahora ya podían dejarla marchar, que ya había aprendido la lección. Era una mujer muy habladora, muy descuidada, porque si no, Ada no habría podido escaparse sin que la viera. Así eran las mujeres, se pasaban el día en casa sin hacer nada, comiendo, chismorreando y durmiendo. Ni siquiera cuidaban a sus hijos como es debido, pero los policías la perdonarían porque Pa creía que ya había bebido suficiente gallo. Si se dan cuenta, pues es como si fuera la voz de una niña, ¿no? Más adelante, ya cuando pues Ada es adulta, ya está viviendo en Reino Unido, ella tiene que mudarse al gueto, que es el barrio de los negros, y pues muchas de las personas que vivían ahí eran personas que habían, antes de la independencia, decidido irse para Reino Unido porque pues ellos veían la independencia cerca y querían como estudiar para después volver a Nigeria y conseguir puestos en política. Entonces, Ada, ya más grande, hace la siguiente reflexión. Como suele decirse en estos casos, corrijo, Ada no, esta es una reflexión del narrador. Como suele decirse en estos casos, muchos son los llamados y pocos los elegidos. La mayoría de esta primera generación de políticos nigerianos, que surgieron en todas partes como zetas después de la independencia, estaba compuesta por aquellos que se habían ido. Algunos llegaron a conseguirlo. Volvieron a Nigeria armados con una licenciatura en Derecho y un talento muy desarrollado para la retórica más engañosa. Dominaba el lenguaje político lo suficiente para convertir el objetivo básico de comida para todos en una jerga preciosa de palabras largas y altisonantes en la que el público se perdía. Parte de este público se preguntaba a veces si no estaban mejor como el amo blanco, que al menos se tomaba la molestia de aprender el inglés nigeriano que entendía todo el mundo. Pero daba igual, ser independientes y aprender a ser hombres de Estado de nivel mundial exigía ciertas cosas. Había que dominar la retórica, tanto si tenía sentido como si no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una observación más aguda. Entonces, ese narrador sigue también el crecimiento que sigue el personaje principal, que sigue Ada. Entonces, yo encuentro aquí también otra cercanía entre el narrador y el personaje y, pues, por supuesto, la vida de la autora. Y ya para finalizar, pues, me parece a mí que Ciudadana de Segunda, pues es una novela que desde ese mismo tono autobiográfico se posiciona como un yo, ¿sí? Como un... yo creo que la autora la escribe y la publica un poco diciendo como esta soy yo y esto casi no se conoce y creo que eso es una forma también de resistencia frente a un mundo que suele desconocer este tipo como de experiencias femeninas, ¿no? Y de una mujer que no es solo mujer, sino que es mujer negra. Y además hay algo muy lindo y es que el personaje principal termina también siendo escritora. Entonces, a través del recorrido de la historia, uno no solamente conoce la historia de vida, sino la historia de cómo se llega a ser escritora siendo mujer y siendo negra. Yo hago la diferencia un poco, por ejemplo,
Virginia Woolf en un ensayo, ella dice que pues para ser una mujer escritora, pues uno debe tener como unas condiciones materiales necesarias, ¿no? En su ensayo Una habitación propia, ¿no? Y también como un acceso económico. Y este tipo de novelas pues rompen también con ese ideal, ¿no? Porque Bucci Emecheta pues la tuvo difícil, ¿no? Y ella no tuvo que escribir en una habitación propia y sola, sino en una habitación con sus hijos. Y pues para finalizar me gustaría leerles la dedicatoria. A mis queridos hijos, Florence, Sylvester, Jay, Christy y Alice, sin cuyos tiernos ruidos de fondo este libro no habría sido posible. Ya. Bien, gracias. Bueno, Laura, muchas gracias por tan generosa y lúcida disertación. Creo que ahí estamos de cara pues a una provocación para leer esta maravillosa novela. Mientras Laura conversaba, iba revisando los apuntes de la lectura que también hice en algún momento de la novela. Hay justamente allí un fragmento bastante provocador y que creo que resume un tanto la búsqueda esencial de la novela, ¿no? Esta suerte de ruptura de una mujer valiente, audaz, que se sobrepone a la cultura, a la época, inclusive a los colonialismos. Es realmente muy avanzada, ¿no? La Ada, la protagonista de la novela, que como muy bien decía Laura, puede ser leída en clave autorreferencial. Creo que algo que viene asomando en las literaturas africanas, en esta exploración, es que la mayoría de novelas son muy autorreferenciales, es decir, son novelas que dan cuenta casi de las biografías de los autores, es decir, podríamos hablar de biografías noveladas. Claro, seguramente de una parte, ¿no? Ya otros autores pues se han desprendido un poco de ese concepto pues de autorreferencialidad y emprenden caminos un poco hacia una apertura creativa distinta y mayor. Y aquí mientras buscaba justamente esa cita que compartí, dice lo siguiente: nunca jamás en toda su vida se casaría con hombre, ni rico ni pobre, al que tuviera que servir la comida de rodillas. No consentiría vivir con un marido al que tuviera que tratar como a un amo y llamarlo señor, incluso cuando no estuviera delante. Sabía que esto era lo que hacían todas las mujeres igbos, pero ella no. Parece que es un llamado pues a la emancipación, repito, de la mujer, pero también de toda una cultura, ¿no? Porque también pues abiertamente, sobre todo a partir de la aparición al comienzo de la novela de este abogado, ¿no? Ella decía al comienzo de la novela que todos los profesionales llegaban a Nigeria en los barcos porque no había ni uno, y por eso ella se ofrece casi para romper el cerco, aunque parece ser Francis, ¿no? El que va a estudiar y va a romper el yugo colonial, finalmente lo consigue es ella, ¿no? Entonces es formidable. No sé, Laura, si nos quieras recordar en qué redes estamos para que accedan al video. Bueno, pues nos encuentran como Semillero Divergentes en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Perfecto, Laura, nuevamente mi gratitud y la gratitud del grupo en general. Los esperamos en el episodio número 8. Nos aprestamos también a la elaboración de ensayos o artículos de investigación que finalmente permitan consolidar una obra de análisis crítico sobre las literaturas africanas. Enhorabuena esta proliferación de editoriales, Elefanta, Baile del Sol, etcétera, etcétera, que empiezan a traducir y a permitir que nosotros accedamos a imaginarios y a universos simbólicos que antes nos eran tan ajenos. Entonces, bueno, buen día para todos y por favor, como decía muy bien Laura, síganos en las redes y allí estaremos con nuestros contenidos.